En este último módulo vamos a ver cuántos animales necesito para tener una muestra representativa de la población. El tamaño de la muestra está influenciado por distintos elementos que vamos a tener en cuenta. Entre ellos vamos a nombrar cuál es el objetivo del muestreo, la confianza estadística que se va a utilizar, cuál es la precisión deseada al hacer la estimación o el error tolerable, cuál es la varianza en la población, es decir, qué variabilidad hay entre los individuos que vamos a estudiar, cuál es el tamaño de esa población, cómo vamos a seleccionar las muestras, es decir, qué método aleatorio, y también se tiene que tener en cuenta ajustes en el tamaño de muestra por la sensibilidad y la especificidad de la técnica diagnóstica que empleemos. Esto lo vamos a nombrar acá, pero no vamos a profundizar en este tema. Para calcular el tamaño de muestra vamos a utilizar fórmulas. Las fórmulas que utilicemos para el cálculo de tamaño de muestra dependen del objetivo del muestreo y además considera diferentes datos. Entre los objetivos vamos a tener tres. Para cada uno de ellos habrá una fórmula. Un objetivo puede ser detectar al menos un caso de la enfermedad. Para este objetivo, entonces, la pregunta que nos hacemos es si la enfermedad está o no presente en la población que queremos estudiar. Con detectar al menos un caso ya sabemos que la enfermedad está presente. Otro objetivo diferente es estimar una proporción. Para el ejemplo que damos de enfermedad, entonces, queremos saber no solamente si la enfermedad está o no, sino que queremos saber cuántos enfermos hay en la población. Y otro objetivo, y el último, es estimar una variable continua. Queremos saber ya no sobre una variable binaria, sí o no, sino que queremos saber sobre una variable continua, como hemos visto ya varios ejemplos en este teórico. Peso, producción de leche, podría ser altura, edad. Entonces, si lo que queremos saber es algo relacionado a una variable continua, que en general vamos a calcular la media, el desvío, la varianza, vamos a utilizar otro tipo de fórmulas. Todas las fórmulas van a considerar datos relacionados a la confianza estadística, que siempre va a ser una preferencia del que realiza el estudio, el error tolerable o lo que denominamos precisión, que también va a ser una preferencia, y el último factor que van a tener en cuenta toda la fórmula es la varianza de la población. Eso ya no es una preferencia porque es un dato objetivo, es lo que pasa en la población que vamos a estudiar. A continuación, entonces, vamos a mostrar la fórmula para el cálculo de cuántas unidades muestrales son necesarias para detectar al menos un caso. La fórmula va a tener en cuenta la confianza y la prevalencia. Nótese que acá vamos a hacer el logaritmo natural de 1 menos la confianza. Entonces, en general, como dijimos, en veterinaria siempre la confianza va a ser de 0,95 o 95%. Y dividido el logaritmo natural de Q. Y en este caso Q es el complemento de la prevalencia. Entonces, si P es la prevalencia, Q es 1 menos P. Sería la proporción de sanos. Para un ejemplo concreto tenemos una prevalencia del 10% y una confianza del 95%. Esa prevalencia, si lo que estamos haciendo el cálculo de tamaño de muestra para después detectar al menos un caso, y sin embargo tenemos que en la fórmula incluir un dato de prevalencia, cuando en realidad todavía no lo conocemos y no hemos hecho el muestreo, estamos haciendo el muestreo para ver si hay al menos un caso. Esa prevalencia, entonces, ¿de dónde surge? Esa prevalencia surge de una hipótesis que uno tiene previo al muestreo de cuál puede ser la prevalencia de la enfermedad que estamos buscando. ¿Cómo podemos obtener ese dato? Bueno, ese dato lo podemos obtener por bibliografía, por reportes que haya respecto de esa enfermedad en la zona en donde estamos estudiando, o también puede ser porque encontramos animales que presentan síntomas a pesar de que la enfermedad no está confirmada. Entonces, a partir de eso podemos establecer un nivel de prevalencia. Como digo, para este ejemplo es de 0,1. Al hacer el cálculo, entonces, logaritmo natural de 1 menos 0,95 dividido el logaritmo natural de 1 menos 0,1. Eso nos va a dar un resultado de 29,9 y redondeamos entonces a 30. ¿Cómo se interpreta este valor de 30? Vamos a decir entonces que se necesitan 30 unidades muestrales
para detectar al menos un caso de la enfermedad con una confianza del 95% y asumiendo que la prevalencia es del 10%. Por eso en esta interpretación, al lado de asumiendo tenemos la palabra especulando, porque realmente es una hipótesis de lo que puede ser la prevalencia. Ahora vamos el tercer objetivo era para el número de unidades muestrales necesarias para estimar una proporción, como podría ser una proporción la prevalencia. Otras proporciones que podemos querer conocer mediante un muestreo podrían ser la incidencia, por ejemplo. Como así también podrían ser otros parámetros que se miden como proporciones que más adelante en el transcurso del curso iremos viendo. La fórmula para el cálculo de tamaño de muestra cuando queremos conocer una proporción es la que se muestra a continuación, donde z al cuadrado hace referencia al valor de tabla de la confianza, para una confianza de 0,95 ese valor de tabla era 1,96. P nuevamente es una proporción estimada o una hipótesis de la prevalencia para el ejemplo que estamos viendo. Q es su complemento y nótese que en el denominador vamos a poner la precisión con la que deseamos estimar esa proporción. Por eso decimos que la precisión sí es una preferencia. Este valor es lo que nosotros deseamos, un valor que nosotros deseamos respecto del error que estamos dispuestos a cometer. La precisión va a estar en una escala de 0 a 1. Una precisión más cercana a 0 implica que el muestreo va a ser más preciso. Para el ejemplo que estamos viendo, tenemos una prevalencia de 0,1, una prevalencia hipotética de 0,1, un valor de z que corresponde al 95% de 1,96 y la precisión es un valor de 0,02. Al reemplazar los valores en la fórmula, obtenemos como resultado 863. ¿Cómo interpretamos este valor? Se necesitan 863 unidades muestrales para estimar la prevalencia con una prevalencia hipotética del 10%, una confianza del 95% y una precisión absoluta del 2%. La precisión absoluta en este caso es el rango, digamos, de valores donde se va a manejar el estimador que podamos después inferir a la población. Y el tercer objetivo es el cálculo de tamaño de muestra, pero ahora para estimar una variable continua. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, esa variable continua es el peso al destete en los cerdos. En la fórmula también se va a tener en cuenta el valor de z al cuadrado y se va a multiplicar por un desvío típico, que es la desviación que se encuentra en la población. Es decir, ¿qué vamos a medir con este desvío? La variabilidad que hay en la población de donde yo voy a tomar la muestra. Si la población es muy heterogénea, es decir, que el peso al destete de los cerdos parece ser muy variable entre cada uno de los individuos, voy a tener un desvío típico más alto. El desvío típico siempre se mide en la misma unidad que la variable de interés, por eso en este caso estamos poniendo kilos. Ahora, si los cerdos al destete en la población se ven muy parejos, es decir, que todos los cerdos parecen destetarse con un mismo peso, un peso muy similar, esta desviación va a ser un valor pequeño. Y también tenemos en el denominador la precisión al cuadrado. De nuevo, esta precisión es el error que estamos dispuestos a cometer y se va a medir en la misma unidad que la variable que está en estudio. A continuación vemos el ejemplo donde tenemos un desvío típico de 1,5 kilos, es decir que en la población esa es más o menos la variabilidad que observamos, de 1,5 kg entre los cerdos que se destetan, y la precisión, que es el error que estamos dispuestos a cometer, en la misma unidad, que serían 0,4 kilos, lo que es equivalente a 400 gramos, es decir que cuando estimemos el peso a destete vamos a tolerar un error de alrededor de 400 gramos. Al reemplazar los valores en la fórmula,
obtenemos como resultado 36. ¿Qué significa ese 36? Que se van a necesitar 36 animales para estimar el peso promedio al destete, considerando una confianza del 95% y una precisión de 400 gramos, asumiendo que el desvío típico en la población es de 1,5 kilos. Lo que vimos hasta ahora son todos los cálculos o los 3 tipos de cálculo para tamaño de muestra cuando la población es infinita. ¿Qué significa esto? Que se calcula para una población con infinitos miembros. Sin embargo, esa no es la realidad que tenemos concreta que tenemos cuando nos enfrentamos a una situación de este tipo. Las poblaciones en general tienen un tamaño determinado. Por eso debemos hacer ajustes y ese ajuste es lo que se denomina ajuste para poblaciones finitas. A continuación tienen la fórmula de cómo se hace ese ajuste, donde se va a tener en cuenta el tamaño de la población y el tamaño de la muestra calculado con las fórmulas que vimos anteriormente. Para el último ejemplo que vimos, que era el cálculo de tamaño de muestra para calcular el peso promedio de los lechones al destete, se consideró que la población tenía 120 animales y, como vimos, se necesitaba una muestra de 36 lechones. Entonces, al hacer el ajuste, ahí pueden ver la fórmula, el resultado es 28. Entonces, en una población con 120 animales vamos a necesitar 28 unidades muestrales para estimar el peso promedio, considerando una confianza del 95%, una precisión de 400 gramos y asumiendo que el desvío estándar es de 1,5 kilos. Este cuadro pretende resumir entonces lo que hemos visto en este módulo y es lo que se necesita saber para estimar el tamaño de la muestra. Entonces, si lo que deseamos es detectar al menos un caso para saber si el evento que deseamos medir está presente o no en la población, vamos a necesitar conocer, para calcular el tamaño de muestra, el nivel de confianza y la prevalencia estimada. Ahora, si lo que deseamos es conocer una proporción o estimar una proporción, vamos, además de estos dos datos, la confianza y la prevalencia estimada, vamos a tener que definir una precisión. Y si lo que deseamos es estimar una variable continua, también vamos a tener, por supuesto, en cuenta la confianza, pero vamos a tener que también considerar el desvío típico de la variable en la población, cuál es la variabilidad de esa variable en la población, y también una preferencia de precisión que estará en la misma escala que el desvío. En todos los casos vamos a tener que hacer, una vez hecho el cálculo del tamaño de muestra, el ajuste para el tamaño de la población que tenemos en estudio. Finalmente, para terminar ya este teórico, un aspecto relevante es lo referido al costo que implica realizar un muestreo en una población. El costo del muestreo está compuesto por dos componentes, que son los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son aquellos que se van a dar en la realización de un muestreo y que no dependen del tamaño de la muestra, digamos, ni del tipo de diseño. Son los costos que vamos a tener sí o sí por realizar un muestreo. Mientras que los costos variables son aquellos que sí dependen del tamaño de la muestra que vayamos a realizar. Es decir, que si a medida que el tamaño de muestra es más grande, los costos variables se van a incrementar y esto va a afectar también de manera directa al costo del muestreo. Entre los costos variables podemos mencionar lo que cuesta realizar la determinación en cada una de las unidades muestrales seleccionadas. Y un ejemplo de costo fijo puede ser el costo en combustible que implica trasladarse al lugar donde se va a hacer el muestreo. Ese costo va a ser el mismo, así la muestra tenga 50 individuos o tenga 200 individuos, porque el recorrido hasta el lugar donde se realiza el muestreo es exactamente el mismo. Entonces, el diseño, para redondear los 4 módulos que hemos visto, el diseño de un muestreo implica
definir las unidades muestrales, es decir, sobre qué individuo vamos a medir la variable que nos interesa, y definir la población diana, porque es sobre esta sobre la cual vamos a hacer la inferencia, es decir, sobre la cual vamos a partir de los datos obtenidos en la muestra inferir lo que ocurre. Además de esto, de definir las unidades de muestreo y la población diana, tenemos que definir el parámetro estimar, lo que deseamos medir, que podrá ser una prevalencia, una media, una incidencia o detectar al menos un caso. Y esto es importante definirlo porque es lo que nos va a ayudar al cálculo del tamaño de muestra. Además, lo que debemos definir es cuál es el método de selección de las unidades muestrales más apropiado para el objetivo que tengamos y de acuerdo a las características que tenga la población y siempre considerando las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Y finalmente el número de individuos a muestrear o el número de unidades muestrales va a ser variable de acuerdo a la preferencia que tengamos de precisión y también, por supuesto, de acuerdo a los recursos monetarios con los que contemos, que hacen referencia al costo del muestreo. Acá es importante remarcar que a medida que nosotros tengamos como preferencia una mejor precisión, es decir, un valor de precisión más pequeño, porque si el valor de precisión es más chico, eso quiere decir que el error es más chico y por lo tanto vamos a hacer estimaciones más precisas. Eso va a tener como consecuencia directa un aumento en el tamaño de las muestras, de las unidades muestrales, y a mayor unidades muestrales aumentan los costos variables y por lo tanto aumenta el costo del muestreo. Y siempre tenemos que tener en cuenta las potenciales dificultades operativas, logísticas y económicas de varias alternativas a la hora de decidir no solamente el tamaño de la muestra, sino el tipo de muestreo que vayamos a realizar. Para finalizar y teniendo en cuenta que más adelante en una próxima unidad vamos a enfocarnos en lo que son los estudios epidemiológicos, quiero adelantarles al finalizar este teórico que cada uno de los estudios epidemiológicos que vayamos a ver más adelante, que son los que se ven a continuación, son estrategias de muestreo. Y al ser estrategias de muestreo implican el cálculo de intervalos de confianza, tanto de las medidas de frecuencia que se obtienen en cada uno de estos estudios epidemiológicos, pero también como en el cálculo de otros tipos de medidas que vamos a profundizar en esa unidad. La recomendación de lectura para este material teórico es el capítulo 19 del libro de Laura Moreno Altamirano, denominado Epidemiología Clínica. En el capítulo 19 se aborda todo lo que hace referencia a muestreo y cálculo de tamaño de muestra. Allí van a poder revisar todos los conceptos y la terminología que vimos y también van a poder aproximarse a otros ejemplos.